Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este podcast. Bienvenidos una semana más a Historias de Fútbol. Hablábamos hace solo 7 días de la historia del Club Deportivo Palestino de Chile y no queremos movernos del continente americano porque allí nació nuestro protagonista del día de hoy. Un protagonista que pasará a la historia por su valía como entrenador, al igual que ya ha pasado a los anales del fútbol nuestro admirado Carlos Timoteo Grigol, a quien desde aquí recordamos tras su fallecimiento. Descanse en paz y muchas gracias a todos por la gran acogida que sigue teniendo el podcast que le dedicamos al maestro y leyenda de los banquillos. Ese podcast de Grigol y todos los demás lo tenéis disponibles en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM. Y todas las novedades relativas a los programas las pueden seguir en los perfiles de redes sociales, ya saben, en Twitter, @HIST_D_fútbol y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Como decía, hoy hablamos de otra leyenda aún viva de los banquillos y que al igual que Palestino de Chile y que el añorado Carlos Timoteo es sudamericano. Nos colocamos el chándal y nos ponemos de cuclillas porque hoy en Historias de Fútbol hablamos de Marcelo el Loco Bielsa. Muy buenas, Gonzalo. Muy buenas, comenzamos ya con el 19º programa de Historias de Fútbol y un programa que va a tener algo especial, y es que lo vamos a hacer en dos partes, pues la carrera del Loco Bielsa era difícilmente abarcable en un solo podcast, así que hoy haremos pues más o menos la primera mitad de su carrera y pues la semana que viene os traeremos la segunda mitad que irá hasta el día de hoy en el que está entrenando al Leeds United. Pero comenzamos ya con Marcelo Bielsa, el cual tenemos que comentar que nace el 21 de julio de 1955 en la ciudad de Rosario, en el distrito de Santa Fe de Argentina. Más allá de su destacadísima figura, debemos comentar como curiosidad que la familia Bielsa tiene otros miembros muy destacados, pues su abuelo Rafael Bielsa fue un importante jurista argentino, su hermano, con el que comparte nombre con su abuelo, fue ministro de Relaciones Exteriores de Argentina entre 2003 y 2005 y su hermana María Eugenia Bielsa es actual ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Después de estos primeros trazos que nos aproximan a la figura del Loco Bielsa, tenemos que explicarles a nuestros oyentes que, como bien ha dicho ya Gonzalo, debido a la inmensa trayectoria de nuestro protagonista, esta historia sobre Marcelo el Loco Bielsa la vamos a dividir en dos partes entre esta y la próxima semana. Y entremos, ahora sí, Gonzalo, de lleno, recordando en primer lugar al Marcelo Bielsa futbolista. Exactamente, porque aunque quizás su trayectoria no sea tan destacada como es la de entrenador, pues merece ser repasada esa carrera futbolística de Marcelo Bielsa. El Loco, como es apodado, debuta en la primera categoría del fútbol argentino el 29 de febrero de 1976, en un partido que enfrentó a Newell's, el club en el que se había formado, con River Plate, y en el que pues perdió frente al club millonario por 1-2. Bielsa, según cuentan las crónicas de la época, pues bueno, se podría decir, así lo definen, como un defensor rocoso y con un fuerte carácter, con una técnica además poco depurada, es decir, un defensa a la antigua usanza y no como hoy en día son los defensas que prácticamente podrían jugar en cualquier posición del campo. Y esto es algo que yo creo que nos ha llamado a todos la atención porque, bueno, no tiene nada que ver con el estilo de juego que después Marcelo Bielsa ha intentado imponer como entrenador. Además tenemos que comentar que, y vamos a empezar haciendo referencia a programas anteriores, Bielsa se forma en Newell's, un Newell's del que ya hablamos en el primer podcast de Historia de Fútbol, recordando aquella trayectoria de Maradona, pero un poco más adelante podremos establecer una relación más cercana.
Tenemos que comentar que Bielsa llega incluso a debutar precozmente en la selección argentina, produciéndose esto a finales de 1976, cuando participa en el preolímpico en el que Argentina obtiene la tercera posición, con una selección formada únicamente por jugadores de Newell's a petición del seleccionador César Luis Menotti. No obstante, la carrera de Marcelo Bielsa se vería pues truncada rápidamente por una lesión que le dejaría apartado de los terrenos de juego durante un periodo bastante largo. Esta lesión es lo que fuerza su salida del club de Newell's con dirección a otro club que es Instituto de Córdoba. Esto sucede en el año 1978. Con Instituto de Córdoba jugaría la primera mitad de la temporada como titular. Sin embargo, ya en la segunda mitad de aquella temporada, el loco Bielsa perdería el puesto de titular y bueno, todo desembocaría en una rescisión de contrato y en un posterior fichaje por el Argentino de Rosario, un pequeño club de la ciudad natal de Bielsa en la que concluiría su carrera en el año 1980. Este hecho de esta grave lesión de Bielsa me recuerda a otro entrenador que se puede decir que es su sucesor y que también le ocurrió algo parecido, como es Jorge Sampaoli. Sí, podría establecerse una relación entre estos dos técnicos argentinos. Tenemos que hablar de la última temporada de Bielsa en Argentino de Rosario porque ocurre algo que merece ser reseñado, y es que es en este club donde marca los únicos 2 goles de toda su carrera, cosa que se produjo en un partido en el que su equipo ganó por 2-1 a Candombero, siendo Bielsa el autor de los 2 goles locales. Durante estos últimos años como jugador, hay que decir también que Bielsa pues ya se fue poco a poco preparando para su etapa posterior, y es que estudió el profesorado de educación física y se dedicaba ya entonces a analizar multitud de partidos de ligas europeas que le enviaba el tío de un amigo suyo desde España. Así que bueno, cuando le llegó el momento de colgar las botas definitivamente, pues Bielsa decidió, antes de ser entrenador de fútbol, pues bueno, aquí comienza una de esas anécdotas excéntricas del loco Bielsa. Y es que después de ser jugador, como hemos dicho, se empieza a formar como profesor de educación física y comienza ya a hacer unos primeros análisis que le enviaba de los partidos que le enviaba su tío de España. Pues bueno, Bielsa se retira y monta un kiosco. Monta un kiosco en su ciudad natal de Rosario. El Bielsa kiosquero creo que es una figura que se conoce poco, del loco. Sí. El Bielsa kiosquero a mí me recuerda mucho, yo no sé, en Sudamérica hay un meme que es un kiosco y aparece un perro, un doge, la figura del doge que se llama, detrás pone "no me quedan caramelos, niños". Yo me imagino a Bielsa protagonizando ese meme y la verdad que me hace bastante coger gracia. ese meme y poner a Bielsa. Claro, no me quedan caramelos, niños. Tras esta etapa como kiosquero, ya sí comenzaría su carrera como entrenador, empezando en un banquillo realmente curioso, pues el primer equipo que es entrenado por Bielsa es un seleccionado de la Universidad de Buenos Aires, es decir, un equipo formado por estudiantes que jugaban al fútbol de forma amateur, y un equipo con el que lograría empatarle a los reservas de Boca Juniors. A este banquillo tan peculiar acabaría renunciando cuando recibió la oferta de Newell's de su club en el año 1982 para trabajar en las divisiones inferiores del club leproso. Este trabajo de Bielsa en la cantera de Newell's fue bastante destacado, innovando en métodos como por ejemplo uno que nos ha llamado mucho la atención, como fue la división del mapa de Argentina en 70 partes de 5 apartados cada una, con la intención de probar a más de 1000 jóvenes para su conjunto, llegando a recorrer el loco Bielsa nada más y nada menos que 25.000 kilómetros en 3 meses, con el objetivo de ir probando futbolistas a lo largo de toda la región, de todo el país. Fue con este método como el loco Marcelo Bielsa empezó a recibir este apodo del loco Bielsa por estos innovadores métodos, y como digo, gracias a ese método pues encontró a jugadores pues que han pasado a la historia, ¿no? Como Pochettino, Batistuta, Berizzo o Lunari. El éxito en las categorías inferiores, logrando por ejemplo vencer en la división de equipos reserva,
lo llevó a hacerse con el cargo del primer equipo en julio de 1990, llevando con él hasta a 10 jugadores del filial de entre 19 y 21 años. Unos jugadores con los que lograría vencer en el campeonato apertura de su primer año, tras superar en un apasionante mano a mano al River Plate de Daniel Passarella. Es en la celebración de este campeonato, en la última jornada, cuando se produce esa peculiar imagen de Marcelo Bielsa siendo paseado a hombros de unos aficionados con una camiseta de Newell's puesta y entonando la mítica frase de Newell's carajo. Esta victoria en el Apertura permitió al conjunto de Newell's disputar la final por el campeonato argentino frente al campeón del torneo Clausura, que no era otro pues que Boca Juniors. En la ida de esta final lograría vencer Newell's por 1-0 gracias a un cabezazo del Toto Berizzo, que bueno, que es una figura futbolística pues más que conocida aquí en España por su paso pues en el Celta de Vigo, el Sevilla, el Athletic de Bilbao, en el Cádiz, y tanto como entrenador como jugador. Y ese gol, de ese cabezazo del Toto Berizzo, pues hemos rescatado el audio de la narración de aquel día, así que vamos a oírlo como se cantó aquel gol del Toto Berizzo. Gaúcho con Berizzo, va a picar Pochettino, lo agarra Junta. Todo Boca defendiendo, Newell's queriendo el primer gol. Allí va Martino, Navarro Montoya que no podía, el cabezazo, Berizzo, gol. Gol de Newell's, Eduardo Berizzo. En la vuelta, pese a caer frente a Boca Juniors por 1-0, Newell's lograría vencer en los penaltis y proclamarse nada más y nada menos como campeón de Argentina. Los resúmenes de este partido y de otros muchos están en un canal de YouTube que se llama Resúmenes PL, creo recordar, o LP, no recuerdo el orden de las dos letras finales, y que están bastante completos los resúmenes de muchos partidos importantes de Newell's de esta década de los 90. Tenemos que comentar que en 1992 Bielsa lograría otro gran éxito con el club rosarino, y es que lo consigue llevar hasta la final de la Copa Libertadores, nada más y nada menos. Una Libertadores que, como curiosidad, tenemos que comentar que empezó cayendo goleado por 0-6 frente a San Lorenzo de Almagro en la fase de grupos. Esta derrota propicia otro de los grandes episodios de la vida de Marcelo Bielsa, y es que tras esta abultada derrota, una veintena de hinchas se presentaron en su casa para increparles, a lo que Bielsa respondió saliendo a la puerta con una granada en mano y diciendo: o se van o se la tiro. ¡O se van o la tiro! Algo así, entonaría Bielsa un grito parecido, y entendemos que los hinchas se fueron porque no se sabe que esa granada pues acabará explotando. Finalmente Newell's lograría reponerse de esta goleada y alcanzar la final, en la que caería frente a Sao Paulo en los penaltis, tras dejarse igualar en la vuelta el 1-0 que traía del partido de ida gracias a un nuevo gol de Berizzo. A pesar de perder aquella final, pues bueno, aquel equipo que brillaba por sus grandes transiciones defensivas y ofensivas, algo muy propio del estilo de Bielsa, pues lograría volver a ganar el torneo Clausura de aquel año 92 y estampar una cuarta estrella en el escudo de Newell's. Al final de esta temporada, y avalado por sus éxitos dirigiendo a Newell's, finalmente decidiría el loco Bielsa marcharse hacia el fútbol mexicano. En primer lugar, se marcharía al club de Atlas, donde llevaría a cabo una gran labor de cantera que tuvo como resultado el surgimiento de futbolistas como Rafa Márquez, tras probar a más de 11.000 jugadores. Y es que, como vemos, pues en México, por así decirlo, repitió el mismo método que en sus inicios como entrenador en el país de Argentina. Bielsa, pues aquí en México, pues lograría que casi la mitad de la selección mexicana estuviera formada por jugadores que él mismo entrenaba, que él mismo iba formando.
pero como entrenador del primer equipo pues su labor no sería tan destacada y marchó hacia Club América, donde dirigió 33 partidos antes de volver a Atlas como director deportivo para seguir pues con esa gran labor que había hecho en la cantera, una labor que le llevó a recibir la oferta de dirigir a la selección mexicana. Sin embargo, pues Marcelo Bielsa rechazó este ofrecimiento de dirigir a la selección tricolor. No obstante, aunque esta etapa en México fue más discreta en cuanto a resultados, no estuvo exenta de esas anécdotas que siempre nos da Marcelo Bielsa allá donde va. En este caso tenemos que hablar de un partido durante su etapa como entrenador de Atlas frente a Correcaminos de Watt, cuando al final del partido pues Bielsa decide irse a encararse abiertamente con los árbitros y los jugadores rivales, algo que llamó enormemente la atención en Ciudad Victoria y que los aficionados de Atlas guardarían en su memoria como símbolo del paso de Loco Bielsa por su club. Pero bueno, este paso por América también tendría alguna que otra anécdota accidentada, pues los jugadores de las Águilas se quejaban de los duros entrenamientos de Marcelo Bielsa, a la vez que el Loco pues se resistía a salir en campañas publicitarias del club, desembocando pues todas estas discrepancias en la marcha del entrenador rosarino, no sin antes pues entrar en juicio con la directiva de América por el impago de $600.000, los cuales, todo hay que decirlo, acabó recibiendo. Tras este paso por México, Bielsa decidiría regresar al fútbol argentino para entrenar en esta ocasión a Vélez Sarsfield, con la presión de heredar el legado de Carlos Bianchi. Bielsa lograría la cuarta posición en el Apertura de 1997, desarrollando su peculiar estilo futbolístico que ya se vio en Newell's. Al año siguiente vendría su gran éxito en el club del barrio de Liniers, logrando vencer en el Clausura de 1998 de una manera bastante holgada. Al final de esta temporada, Bielsa decidiría no renovar con el conjunto de Vélez por diversas causas, entre las que se encuentran pues el desgaste físico y psicológico del equipo, algo muy común que sucede en los equipos por los que pasa Bielsa, y la mala relación pues que contrajo con algunos jugadores como el mítico José Luis Chilaver, sin duda toda una entidad en el club de Liniers. Sin embargo, otros jugadores como Federico Domínguez han elogiado, al contrario que Chilaver, pues la enorme labor que hizo Bielsa en el conjunto de Vélez Sarsfield. Y precisamente Federico Domínguez lo acompañaría en su nueva aventura tras no renovar con este club argentino y marcharse al Real Club Deportivo Español de Barcelona, suponiendo el primer gran salto en la carrera del rosarino que se marchaba al fútbol europeo. No obstante, este paso por España sería fugaz, pues apenas dirigió al club barcelonés durante 6 partidos de liga tras su nombramiento en julio de 1998, cuando llegaba a Barcelona para tratar de sustituir la marcha de José Antonio Camacho al Real Madrid. Sin embargo, este salto del Loco pues lo daría dejando un ojo en su país natal, pues especulaba mucho ya por aquel entonces con su posible nombramiento como seleccionador argentino. Es por ello por lo que en el contrato con el Real Club Deportivo Español pues se incluyó una cláusula por la cual pues se podría marchar libre en caso de que llegara una oferta de la AFA. Y así fue, porque tan solo unos meses después de su fichaje, Argentina caía en los cuartos de final del Mundial de Francia 98 con un Pasarela en el banquillo que era enormemente criticado, y es entonces cuando José Pekerman, seleccionador sub-21 por aquel entonces, que se encontraba además en España, pues empezó a mantener reuniones con él para mostrarle las intenciones de la AFA. Pese a todo este movimiento interno, la temporada para el español no empezaría mal, pues llegaría hasta la final de la Copa Intertoto, en la que caería frente al Valencia. No así lo haría el Málaga años más tarde, que sí ganaría la Copa Intertoto y que pueden escucharla en el tercer programa de historia de fútbol. Como decimos, tras esta derrota frente al Valencia en la final de la Copa Intertoto, Bielsa comunicó a la directiva del Español su intención de marcharse a entrenar al combinado argentino. A pesar de ello, de esta temprana marcha de Bielsa, o este intento de marcha de Bielsa,
la plantilla, que había sido configurada a su gusto, con jugadores como Iván Helguera, Martín Pose o el propio Federico Domínguez que hemos comentado antes, se unían a unas grandes expectativas levantadas, por lo que finalmente la directiva no cedió tan fácilmente a la marcha de Bielsa y se llegó a un acuerdo de que Bielsa se quedaría hasta que fueran capaces de encontrar al sustituto idóneo. Finalmente, evidentemente, estas cosas nunca salen bien y tras unas malas 6 jornadas que se unieron a obvio malestar de la directiva, pues Bielsa era finalmente cesado el 13 de octubre tras caer en Valladolid por 2-1, siendo Miguel Ángel Brindisi quien se hiciera cargo del equipo en sustitución del loco Bielsa. De esta manera, Bielsa pues ya tenía vía libre para ocupar el banquillo argentino y sustituir a Daniel Passarella. Durante el periplo de Bielsa la selección argentina cosechó los mejores números de su historia. Estos resultados, unidos al espléndido juego desplegado por la albiceleste, le valieron al loco para ser reconocido como el mejor seleccionador nacional del mundo del año 2001. En esta etapa, Bielsa innovó en el aspecto táctico con una formación de 3-4-3 inédita hasta entonces en Argentina, y donde brillaron jugadores como Verón, Ayala, Ariel Ortega o Hernán Crespo. Tampoco faltaron en esta etapa pues estas típicas anécdotas de Bielsa de las que ya os hemos contado algunas, y es que durante su periplo como técnico albiceleste, Marcelo residió en el complejo de Ezeiza, en el que frecuentemente pues hacía footing por los alrededores mientras escuchaba charlas tácticas en sus auriculares. Pues bien, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que una noche, corriendo de madrugada, recibió el alto de la policía, a lo que Bielsa pues hizo caso omiso y continuó pues corriendo. Cuando se percató de la situación, pues Bielsa se ocultó detrás de un árbol bajo el grito de "no disparen, soy Bielsa". Es que yo me imagino la imagen del policía encontrándose a Bielsa con el chándal de la selección argentina haciendo footing por allí. No sé a qué hora, porque de madrugada pues no suele ser una hora muy común para salir a hacer deporte, y Bielsa de repente yéndose detrás de un árbol y salir con las manos en alto al grito de "no disparen, soy Marcelo Bielsa". Lo que más gracia me hace es Bielsa escondido tras un árbol. Es que me parece una anécdota fantástica. Solamente quizás junto al Bielsa kiosquero y aquella granada en mano, anécdotas de las que marcan la carrera de Marcelo Bielsa. Bueno, pues de esta manera, no escondido detrás de un árbol, sino entrenando a la selección argentina, llega Bielsa al Mundial del año 2002, el Mundial de Corea y Japón. Un mundial con el que se llegaba con las expectativas por los aires, pues la trayectoria en los años anteriores de Bielsa con la selección así indicaba. Sin embargo, la decepción sería igual de grande que las expectativas creadas, ya que Argentina quedaba eliminada en la primera fase en un grupo en el que fue emparejado junto a Nigeria, Inglaterra y Suecia. La eliminación conllevó una ola de críticas enorme que, sin embargo, no produjo el cese de Bielsa, que fue ratificado por la AFA. No obstante, este fracaso afectó duramente al seleccionador, que tras la eliminación se aisló varios meses en su casa del campo. Efectivamente, Bielsa continuó en el cargo a pesar del rotundo fracaso en el Mundial de 2002 y condujo a la selección argentina hasta la Copa América de 2004, una Copa América que se disputó en el país de Perú. Pues bien, se repuso la selección albiceleste del fracaso del Mundial de Corea y logró alcanzar la final de la Copa América de 2004 disputada en Perú, una final que Argentina perdería en los penaltis frente pues a su gran antagonista, como siempre ha sido la selección verde-amarela de Brasil, algo que sin embargo no minó la moral de la tropa albiceleste, que tan solo unas semanas más tarde se colgaría la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con Bielsa en el banquillo y logrando ganar todos los partidos disputados en los Juegos Olímpicos. Y vamos llegando al final de la etapa de Bielsa en la selección argentina. Una etapa que finalizaría no por los malos resultados, sino por decisión propia del técnico rosarino, que
Tras superar las eliminatorias de clasificación para el Mundial 2006, abandonó el cargo por cuestiones personales. Bielsa dejó unos registros de 85 partidos en los que venció en 56, empató en 18 ocasiones y perdió tan solo 11. Con este gran legado, pues llegaba al banquillo de la selección argentina José Pekerman, que sería su sucesor. Efectivamente, y con el paso por el banquillo albiceleste vamos a cerrar ahora ya sí esta primera parte de la historia de Marcelo Bielsa. Entiendo que entendéis, valga la redundancia, el por qué hemos dividido este podcast en dos partes, y es que tan solo con lo que llevamos pues ya nos ha dado para un podcast bastante largo, así que lo dejamos aquí. En el año 2006 Marcelo Bielsa abandona el cargo de seleccionador argentino y a partir de aquí pues continuaremos la siguiente semana. Sentimos dejar a los oyentes con la miel en los labios, pero Gonzalo, prometemos traerles en unos días la segunda parte de las hazañas del loco. Chile, Bilbao, Lille, Marsella, Lazio, Leeds, creo que merece la pena esperar al programa de la semana que viene. Su no fichaje por el Sevilla. Con aquella disputa con José María del Nido, queda autodenuncia en Bilbao. queda mucho por contar de Marcelo Bielsa, y seguramente a lo mejor, quitando esta etapa de Argentina, queda por contar lo que a nuestros oyentes más les puede sonar, porque hombre, aquí en España el paso de Marcelo Bielsa por el Athletic Club de Bilbao pues quedó en el imaginario de muchísimos aficionados futboleros. Pues sí, así que espero que hayan disfrutado de este podcast y que esperen con mucha ansia la segunda parte, porque todavía quedan muchas hazañas que contar de Marcelo Bielsa, una leyenda viva de los banquillos. Como bien sabes, este podcast lo tenéis disponible en las plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM. Y para enteraros de todas las novedades y de cuándo estará disponible la segunda parte, pues síganos en Twitter en @hist_d_fútbol y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Sin más, hacemos un punto y seguido a la carrera de Marcelo Bielsa. En unos días continuaremos aquí en Historias de Fútbol.